Hola y bienvenidos al quinto tutorial de MATLAB, Operaciones con matrices y vectores, parte 3 de 3. En esta ocasión trataremos los siguientes temas. Primero, el operador dos puntos. Segundo, matriz vacía, usada para el borrado de columnas y filas. Tercero, operadores relacionales. Y cuarto, operadores lógicos. Primero, el operador dos puntos. El operador dos puntos es uno de los más importantes y útiles operadores de MATLAB. Este operador puede usarse de muchas formas diferentes, por lo cual se sugiere que practiquen mucho sobre los ejemplos que se verán a continuación, además de intentar con todas las modificaciones que se le ocurran y hacer muchas pruebas, ya que esta es la mejor forma de aprender. Este operador simplifica muchas expresiones y elimina bucles de declaraciones innecesarias. Este operador es extremadamente útil en la programación. Entre sus funciones están las de crear vectores, seleccionar filas, columnas o partes de una matriz o para especificar iteraciones. Para empezar, definamos un vector X con el siguiente comando. Como vemos, se obtiene un vector fila que contiene los enteros del 1 al 10. En cierta forma, se podría decir que el operador dos puntos representa un rango, en este caso, los números enteros entre el 1 y el 10. Por defecto, el incremento es 1, pero este operador puede también utilizarse con otros valores enteros y reales, positivos o negativos. Por ejemplo, esto indica que queremos valores de 1 hasta 10, pero haciendo los incrementos de 2 en 2. Por lo tanto, obtenemos los impares 1 más 2, 3, más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9. O por ejemplo, esta vez hace los incrementos cada 1.5. O también se puede usar haciendo decrementos. De esta manera, obtenemos los números desde el 10 hasta el 1, decrementando cada vez en 1. O también puede usarse con valores como pi. Obteniendo los valores desde 0 hasta pi, cada pi cuartos. De esta manera puede verse cómo por defecto este operador produce vectores fila, pero si se desea obtener un vector columna, basta con transponer el resultado. Por ejemplo, y el operador comilla simple para obtener la transpuesta, y de esta manera un vector columna. Como resumen de lo visto anteriormente, veamos la siguiente tabla. Aquí se presentan las reglas de la creación de vectores regularmente espaciados mediante el operador dos puntos. J, dos puntos K, es lo mismo que un vector creado de esta manera. J, J más 1, J más 2, hasta K. Y devuelve un vector vacío cuando J es mayor a K. Y usado de la forma J, dos puntos I, dos puntos K, es lo mismo que un vector J, J más I, J más 2I hasta K, y devuelve un vector vacío cuando I es mayor a 0 y J es mayor a K, cuando I es menor a 0 y J es menor a K, o cuando I es igual a 0, teniendo en cuenta que I, J y K son valores escalares.
El operador dos puntos es aún más útil y potente con matrices. A continuación se va a definir una matriz A de tamaño 6 por 6 y después se realizarán diversas operaciones sobre ella con el operador dos puntos. La voy a crear con una de las funciones predefinidas para crear matrices. Magic. Hay que recordar que MATLAB accede a cada uno de los elementos de una matriz por medio de los índices de fila y de columna, encerrados entre paréntesis y separados por una coma. Recordémoslo con este ejemplo. 2,3 de la fila 2, columna 3, es decir, el 7. Ahora sí, el siguiente comando extrae los primeros 4 elementos de la sexta fila. Es decir, debemos obtener 4, 36, 29 y 13. Esto se debe a que estamos diciendo que la matriz A nos extraiga la sexta fila, las columnas de 1 a 4. Los dos puntos aislados representan todos los elementos. Por ejemplo, el siguiente comando extrae todos los elementos de la tercera fila. En este caso, la tercera fila, todos los elementos. Es decir, debemos obtener 31, 9, 2, 22, 27 y 20. MATLAB cuenta con una palabra clave llamada END, la cual puede usarse para indicar la última fila o columna, lo que es de mucho uso en aquellos casos en que no conocemos o no recordamos el tamaño de una matriz. Por ejemplo, para extraer la sexta fila, es decir, la última de la matriz A, ejecutamos el siguiente comando. A, END y todos los elementos de dicha fila. Como vemos, END indica la sexta fila, la última, y los dos puntos indican todos los elementos de dicha fila. Como observación, se puede indicar que la palabra clave END tiene más significados aparte de este. Por ejemplo, también termina un bloque de código iniciado con un if, for, while o un switch, pero este tema se verá más adelante. Y un último uso de END es el de determinar una función primaria, una subfunción o funciones anidadas, tema que también se tratará en un próximo tutorial. Ahora veamos otros ejemplos de uso de la palabra END. Por ejemplo, con la palabra END se pueden realizar operaciones. A, entre paréntesis, END menos 1. En esta ocasión estaríamos indicando que nos saque la penúltima fila, pues a la última, que sería la 6, le estamos restando 1, es decir, la 5. Veamos otro ejemplo un poco más complejo. De la matriz A sacaremos todas las filas de las columnas desde END menos 2, es decir, desde la quinta columna hasta la última columna. De esta manera estaríamos extrayendo las tres últimas columnas de la matriz A. El siguiente comando extrae todos los elementos de las filas 3, 4 y 5. Pues lo que se está diciendo es que de las filas desde la 3 hasta la 5 se extraigan todas las columnas, es decir, todos los elementos de dichas filas, por lo cual obtendremos esta parte de la matriz. En todos los ejemplos anteriores solo se han extraído filas, pero todo lo que se ha dicho para filas vale también para columnas. Basta con cambiar el orden de los índices. Por ejemplo, A, todas las filas,
de las columnas 3 hasta 5. En este caso obtendremos esta parte de la matriz. El operador dos puntos puede utilizarse en ambos lados del operador igual. Por ejemplo, definamos una matriz identidad B de tamaño 6 por 6. Y ahora vamos a reemplazar algunas filas de B por filas de A. Por ejemplo, obsérvese que en la siguiente secuencia de comandos se sustituyen las filas 2, 4 y 5 de B por las filas 1, 2 y 3 de A. B. Las filas 2, 4 y 5, todos sus elementos, se van a reemplazar por las filas de A desde 1 hasta 3 de A. Se puede comprobar que ahora en la matriz B la segunda fila corresponde a la primera de la matriz A, la cuarta a la segunda de la matriz A y la quinta de B corresponde a la tercera de A. Como un nuevo ejemplo, se va a ver la forma de invertir el orden de los elementos de un vector. Por ejemplo, creemos un vector X formado por números aleatorios, distribuidos uniformemente en el intervalo de 0 a 1, de tamaño 1 por 5. Ahora, para invertirle el orden de los elementos, ejecutamos el siguiente comando. Obsérvese que por haber utilizado el paréntesis en vez de los corchetes, los valores generados por el operador dos puntos afectan a los índices del vector y no al valor de sus elementos. Finalmente, hay que decir que A, entre paréntesis dos puntos, representa un vector columna con las columnas de A una detrás de otra. De esta manera. Como vemos, obtenemos un vector columna, en la cual sus elementos son cada una de las columnas, una detrás de otra. Primero la primera columna, luego la segunda, y así sucesivamente hasta el valor 11. Por último, A, entre paréntesis, dos puntos, coma dos puntos, retorna exactamente la misma matriz A. Lo que también se puede obtener con A, entre paréntesis, desde la fila 1 hasta el fin, coma, desde la columna 1 hasta la última columna. Aunque estas dos últimas opciones no son muy útiles, sirven para mostrar cómo funciona el operador dos puntos. Un resumen de las anteriores funciones del operador dos puntos se muestra en la siguiente tabla. Segundo, matriz vacía, borrado de columnas y filas. Para MATLAB, una matriz definida sin ningún elemento entre los corchetes es una matriz que existe, pero que está vacía, o lo que es lo mismo, tiene dimensión 0. Considérese en los siguientes ejemplos de aplicación de las matrices vacías. Creemos una matriz A, mágica, de 3 por 3, y una matriz vacía B. Como se puede ver, lo único que se debe hacer para crear una matriz vacía es definirla abriendo y cerrando los corchetes sin nada dentro de ellos. Como podemos ver en el workspace, la variable b que acabamos de crear tiene un tamaño de 0 por 0.
Las funciones exist e isEmpty permiten chequear si una variable existe y si está vacía. De esta manera, por ejemplo, la función exist, entre paréntesis y entre comillas simples, el nombre de la variable, por ejemplo, b, me devolverá 1 si la variable existe y 0 si la variable no existe. En el caso de las matrices A y B, ambas existen, aunque B sea una matriz vacía. En el caso de la función isEmpty, no es necesario poner entre comillas simples el nombre de la variable. De esta manera, si ponemos isEmpty entre paréntesis b, me devolverá 1 si la variable indicada está vacía y 0 cuando la matriz no está vacía, como es el caso de A. Ahora, a modo de ejemplo, eliminemos la tercera columna de A, asignándole la matriz vacía. De esta manera. A. Todas las filas de la tercera columna le asignamos la matriz vacía. De esta manera y mirando la matriz A original podemos ver que se ha eliminado la tercera columna. También es posible usar la matriz vacía para borrar determinados elementos de un vector. Por ejemplo, creando un vector A minúscula por ejemplo, para eliminar el elemento 3, también se puede eliminar varios elementos al mismo tiempo. Por ejemplo, eliminemos el primero y el cuarto elemento. Quedarán entonces solamente el 6 y el 4. Tercero, operadores relacionales. Los operadores relacionales son símbolos que se usan para comparar dos valores. El lenguaje de programación de MATLAB dispone de los siguientes operadores relacionales: menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que y distinto que. Se puede observar que salvo el último de ellos, coinciden con los correspondientes operadores relacionales del lenguaje C. En MATLAB, los operadores relacionales pueden aplicarse a vectores y matrices, y eso hace que tengan un significado especial. Al igual que en C, si una comparación se cumple, el resultado es el valor lógico 1, mientras que si no se cumple, es 0. La diferencia con C está en que cuando los operadores relacionales de MATLAB se aplican a dos matrices o vectores del mismo tamaño, la comparación se realiza elemento a elemento, y el resultado es una matriz de unos y ceros del mismo tamaño, la cual recoge el resultado de cada comparación entre los elementos. Por ejemplo, para el caso de valores escalares, 3 es mayor a 4, me devuelve falso. 5 es igual a 6, falso. 2 es menor a 7, verdadero. O 3 es diferente de 5, verdadero. En el caso de que uno de los operandos sea un escalar y el otro un vector o matriz, el escalar se compara con cada elemento del vector o matriz y el resultado es del tamaño del mismo, como se ve a continuación. Si tenemos un valor escalar, por ejemplo 5, y ese escalar lo comparamos por ejemplo con una matriz, vemos que, como se dijo, cada uno de los elementos de la matriz se compara con el número 5, en este caso mediante el operador mayor o igual que. De esta manera, primero se evalúa si 5 es mayor a 1, como es verdadero, obtenemos un 1. Luego si x, que es 5, es mayor o igual a 2, lo cual también es verdadero, por eso obtenemos un 1.
y así con el resto de elementos. En el caso de la comparación de vectores, supongamos que A y B son vectores de la misma dimensión. En este caso, se compara cada elemento AI con BI. El resultado es que el elemento I del vector resultado puede contener un 1 o un 0. Por ejemplo, comparemos este vector mediante el operador igual que con este otro vector. De esta manera, el elemento 1 del primer vector se compara con el primer elemento del otro. Y así hasta llegar al último. Hay que tener en cuenta que solo vectores de la misma dimensión pueden compararse mediante operadores relacionales. En este caso obtenemos 1 es igual a 7, falso. 5 es igual a 5, verdadero. 10 es igual a 13, falso. 20 es igual a 20, verdadero. Y 30 igual a 30, verdadero. Por último, si se comparan dos matrices, y aquí hay que recalcar que solamente matrices de la misma dimensión se pueden comparar. La comparación se hace elemento a elemento y el resultado es otra matriz de la misma dimensión con unos y ceros, de acuerdo con el resultado de la comparación. Consideres el siguiente ejemplo. Ahora, si ponemos A diferente de B, obtenemos 1 en obtenemos en la matriz resultado, que es del mismo tamaño que las dos matrices comparadas, se generan unos cuando la comparación es verdadera y ceros cuando es falsa. Es decir, para el primer elemento, 1 es diferente de 0, verdadero. 2 es diferente de 2, falsos, porque son iguales. Y así sucesivamente. Otro punto importante para recalcar es el hecho de que los operadores menor que, mayor que, menor igual y mayor igual que usan solo la parte real de sus operandos para la comparación, mientras que los operadores igual que y diferente que verifican tanto la parte real como la parte imaginaria. Por último, es importante decir que todos los vectores o matrices que resultan del uso de operadores relacionales son de un tipo especial ya antes visto denominado lógico, los cuales son de mucha utilidad en MATLAB. Podemos comprobarlo, por ejemplo, creando una nueva matriz C, la cual va a alojar el resultado de la comparación de las matrices A y B anteriormente creadas. Como vemos en el workspace, la variable C es de tipo lógico o en inglés logical. El código A igual a B es un código válido de MATLAB y hace lo que usted espera en el caso cuando A y B son escalares, pero cuando A y B son matrices, A igual a B no verifica si estas dos matrices son iguales, lo que se verifica es en qué elementos ellas son iguales. El resultado es entonces otra matriz de ceros y unos mostrando la igualdad o no elemento por elemento. Por ejemplo, si decimos que A es una matriz mágica de tamaño 4×4 y decimos que B es igual a A, B es exactamente igual. En este caso, el comando A igual B me devolverá una matriz lógica con unos en todos sus elementos.
Ahora, si por ejemplo cambiamos el primer elemento de B por un 0 y hacemos la misma comparación, vemos que el único elemento diferente es el primero. Entonces, como se ve, el operador relacional igual que solo nos muestra en qué elementos las matrices A y B son iguales. Ahora, la manera apropiada para chequear o comprobar una igualdad entre dos variables es mediante el uso de la función isEqual. IsEqual devuelve un valor lógico de 1 si ambas variables son exactamente iguales, o un 0 en caso de ser falso, en vez de una matriz lógica como la que nos devolvía el operador relacional igual que. De esta manera, teniendo en cuenta las matrices A y B anteriormente creadas, podemos ver que se diferencian solamente en el primer elemento. Por lo tanto, al utilizar la función isEqual, A, B, obtendremos un 0, indicando que no son iguales. Si hacemos B igual a A, en este caso obtendremos un 1. Veamos ahora otras funciones que pueden ser de mucha utilidad. La función any. Any, entre paréntesis x, teniendo en cuenta que x es un vector, chequea si alguno de los elementos de ese vector x cumple con una determinada condición. Devuelve 1 en caso de verdadero y 0 en caso de falso. Any, entre paréntesis a, teniendo en cuenta que A es una matriz, se aplica por separado a cada una de las columnas de la matriz A. El resultado es un vector fila de unos y ceros. La función all, entre paréntesis x, teniendo en cuenta que x es un vector, chequea si todos los elementos de dicho vector x cumplen con una condición. Devuelve un 1 en el caso de que todos los elementos cumplan con la condición y 0 en caso contrario. All, entre paréntesis A, si A es una matriz, se aplica por separado a cada una de las columnas de la matriz A. El resultado es entonces un vector fila de unos y ceros. La función find, entre paréntesis x, si x es un vector, busca índices correspondientes a los elementos de vectores que cumplen con una determinada condición. El resultado es un vector con los índices de los elementos que cumplen la condición. Y find, entre paréntesis a, cuando esta función se aplica a una matriz, considera dicha matriz como un vector con sus columnas una detrás de la otra, de la primera hasta la última. De esta manera, el resultado será un vector con los índices de los elementos que cumplen la condición. Por ejemplo, creemos una matriz A mágica para ilustrar las anteriores funciones. Primero, creemos un vector M que guardará el resultado de la función find A mayor a 4. De esta manera me resultará un vector columna cuyos elementos serán los índices de la matriz A que me cumple la condición de que dicho elemento sea mayor a 4. Como vemos, el primer elemento es mayor a 4. Por lo tanto, obtenemos el índice 1. El segundo no lo es, el tercero tampoco, el cuarto tampoco, el quinto sí lo es. Y como vemos, aquí se obtiene el índice 5. El elemento 6 también es mayor a 4, por lo que obtenemos el índice 6, y así sucesivamente. Ahora, este tipo de vectores obtenidos con la función find pueden ayudarnos a sustituir los elementos que cumplen la condición anterior por otro valor. Por ejemplo, cambiemos dichos valores por 10. De la matriz A, modificaremos los índices que están en el vector M
es decir, el 1, el 5, el 6, el 7 y el 8, y lo vamos a cambiar por el número 10. Como vemos, en dichos índices su valor ha cambiado. Para chequear si hay algún elemento de un determinado valor, por ejemplo 3, puede hacerse lo siguiente. Any, entre paréntesis, a igual que 3. Como lo dijimos anteriormente, al aplicar la función any en una matriz se obtiene un vector fila aplicando la función any a cada una de las columnas de la matriz A por separado. De esta manera, para la primera columna encontró un elemento que es igual a 3, por lo tanto obtenemos un verdadero. Para las otras dos columnas no encontró ningún elemento igual a 3, por lo tanto obtuvimos un 0. Para obtener un resultado global de si sí encontró algún elemento en la matriz igual a 3, podemos aplicar la función dos veces. Any a igual a 3. De esta manera, en este paso estaríamos haciendo el mismo anterior y aplicando un nuevo any nos analizaría ahora este vector. Del mismo modo puede usarse la función all. Por ejemplo, para comprobar que todos los elementos de A son o no mayores que 0, usamos el siguiente comando. All, entre paréntesis A mayor a 0. Esto quiere decir que todos los elementos de la matriz A son mayores que 0. A modo de resumen, se presenta la siguiente tabla, con ejemplos y con su respectivo resultado. Cuarto, operadores lógicos. Los operadores lógicos se combinan con los relacionales para poder comprobar el cumplimiento de condiciones múltiples. Los operadores lógicos de MATLAB son los siguientes. Ilógico, cuya función equivalente es AND y en la cual siempre se evalúan ambos operandos y el resultado es verdadero, es decir, 1, solo si ambos son verdaderos. El I breve, si el primer operando es falso, ya no se evalúa el segundo, pues el resultado final ya no puede ser más que falso. El operador lógico OR. En este se evalúan siempre ambos operandos y el resultado es falso solo si ambos son falsos. El operador OR breve. En este caso, si el primer operando es verdadero, ya no hay necesidad de evaluar el segundo, pues el resultado final no puede ser más que verdadero. Negación lógica, cuya función equivalente es NOT, produce un valor de verdadero cuando su operando es falso y un valor de falso cuando su operando es verdadero. Por último, el operador XOR realiza un OR exclusivo, es decir, devuelve falso en el caso en que ambos sean verdadero o ambos sean falso. A continuación se muestran unas tablas a modo de resumen, en la cual se muestra la lógica booleana seguida por estos operadores lógicos. En el caso de los ilógicos, en esta tabla se muestran todas las combinaciones posibles. Falso falso, falso verdadero, verdadero falso y verdadero verdadero, y su correspondiente respuesta dependiendo del operador lógico usado, teniendo en cuenta que 1 es verdadero y 0 es falso como se ha venido repitiendo. Las diferencias entre los operadores y I breve son las siguientes. El I breve solo trabaja con valores escalares, mientras que el I trabaja ya sea con escalares o con arrays. Obviamente sus dimensiones deben ser compatibles.
Y por último, el i breve evalúa primero B1 y luego B2, solo en el caso de que B1 sea verdadero. De otra forma, devuelve un falso, es decir, 0 inmediatamente sin evaluar B2, mientras que el operador i evalúa ambos B1 y B2 antes de retornar una respuesta. Los logical ORs. De nuevo se muestra la tabla resumen con todas las posibilidades y sus resultados. Las diferencias entre los operadores OR y OR breve son las siguientes. El OR breve solo trabaja con valores escalares, mientras que el OR trabaja ya sea con escalares o con arrays, cuyas dimensiones deben ser compatibles. Y por último, el OR breve evalúa primero B1 y luego B2, solo en el caso de que B1 sea falso. De otra forma, se devuelve un valor verdadero, es decir, un 1, inmediatamente sin haber evaluado B2, a diferencia del operador OR, el cual evalúa ambos, tanto B1 como B2, antes de retornar una respuesta. Tenga en cuenta que B1 OR B2 es equivalente a la función OR B1, B2. Por último, se presentan todas las opciones posibles para los operadores XOR y NOT, los cuales funcionan de la manera descrita anteriormente. Un punto importante a recalcar es que los operadores lógicos breves son utilizados para simplificar las operaciones de comparación, evitando operaciones innecesarias, pero también para evitar ciertos errores que se producirían en caso de evaluar incondicionalmente el segundo argumento. De esta manera se da por terminado el tutorial Operaciones con matrices y vectores, parte 3. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios y estaré pendiente para atenderlas lo antes posible. Muchas gracias y hasta el próximo video tutorial.